Vamos a resolver el problema número 10 de sus apuntes, que es relativo a una criba para granos. Es un resorte de compresión que tiene la función de amortiguar el movimiento oscilante de la criba. El esquema de la criba es este que está aquí. Es accionada mediante un motor eléctrico que hace girar un excéntrico, y este a su vez permite el movimiento oscilatorio o da pie al movimiento oscilatorio de la criba. La criba está articulada en estos puntos, de manera que por cada revolución del excéntrico hace un movimiento de oscilación. Hace esto. Lo hace 450 veces por minuto. Cuando hace este movimiento, oprime un resorte que está ubicado en esta parte, sujeto firmemente al chasis de la estructura que soporta esto, que no se ve por claridad ahorita aquí, de manera que el resorte se comprime 450 veces por minuto. Se plantea entonces el problema de determinar la magnitud del esfuerzo alternante y la frecuencia natural del resorte para saber si entra en resonancia con esta frecuencia de trabajo. Bien, se dan como datos para el problema que el resorte tiene un diámetro exterior de 1,25 pulgadas, un diámetro de la espira de 3/16 de pulgada, 9 espiras totales, cuyos extremos están escuadrados y esmerilados. En estado libre, el resorte tiene una longitud de 105 milímetros. Al montarlo en la posición de operación, se reduce su longitud a 102 milímetros, es decir, tiene 3 milímetros de deformación cuando se monta. Eso va a originar una precarga. Y finalmente, cuando hace la oscilación completa, pues entonces baja hasta 98 milímetros. Vamos a pensar que el resorte está restringido entre el chasis, que está fijo, y la palanca oscilante. En estado libre tiene los 105 milímetros. Cuando se monta entre estas dos placas baja a 102, y cuando hace la oscilación completa baja hasta 98. Entonces es un problema en el que debe analizarse el resorte a fatiga, dado que está haciendo 450 revoluciones por minuto. El problema me pide únicamente que determine la magnitud del esfuerzo alternante y la frecuencia natural. Entonces, para determinar el esfuerzo alternante, requiero conocer cuánto vale esa fuerza alternante y pues su magnitud. Y para poder determinar su magnitud, me voy a basar en la deformación, recordando que la fuerza es igual a la constante por la deformación. Entonces voy a partir de ahí para calcular todas las fuerzas que intervienen, ¿verdad? Y después haré un pequeño diagrama del esfuerzo contra el tiempo para determinar la magnitud del esfuerzo alternante. Bien, entonces hay una fuerza de montaje mínima que va a ser la constante por la delta mínima, ¿no? Va a haber una fuerza máxima que va a ser cuando haga la oscilación completa. Esa fuerza máxima va a ser K por delta máxima. En cualquiera de los dos casos necesito conocer la constante del resorte, ¿no? Y esa constante del resorte va a ser la siguiente.
Bien, entonces la constante del resorte me requiere que conozca yo el módulo de rigidez al corte, el diámetro de la espira, el diámetro de paso y el número de espiras activas. Esta N que entra aquí no son las espiras totales, son solamente las activas, puesto que las espiras de los extremos no hacen ningún trabajo. Están pegadas al cuerpo del resorte, no deforman y consecuentemente no pueden contribuir a la constante elástica. Entonces voy a determinar las variables que no conozco. D cuarta me la da el problema, el diámetro de la espira me la da el problema. La G la saco de las tablas. Entonces, de tablas, el módulo de rigidez al corte para el alambre estirado duro, cuyo diámetro está comprendido en el rango donde cae 316. 316 en milésimas de pulgada equivale a lo siguiente. .1875 de pulgada. Entonces G lo voy a evaluar en el rango que está en el diámetro mayor que 0.125 pulgadas. Para ese rango G vale 78.6 perdón, 11.4, estamos en el sistema inglés. 11.4 megapsi. Entonces con eso conozco me falta el diámetro de paso y el número de espiras activas. No tengo el diámetro de paso, pero tengo el diámetro exterior y el diámetro de la espira, de manera que de la geometría del resorte el diámetro de paso va a ser igual al diámetro exterior menos el diámetro de la espira, ¿no? En consecuencia, el diámetro de paso puedo calcularlo de ahí fácilmente. Entonces el diámetro de paso será el diámetro exterior, 1.25 pulgadas, menos el diámetro de la espira, que vale 0.1875 de pulgada. Entonces el diámetro es 1.0625 pulgadas. Voy ahora a determinar el número de espiras activas. El que conocemos como NA. Para determinar el número de espigas activas es necesario que vaya a la tabla que me relaciona el número de espiras activas con el número de espiras totales. Para el caso de un resorte que tiene los extremos escuadrados y esmerilados, el número total de espiras va a ser el número de espiras activas más 2. De manera que el número de espiras activas
vale las totales, que son 9 menos 2. Es decir, vale 7. Determinado eso, ya tengo todo lo que requiero para hacer el cálculo de la constante elástica. Entonces la constante elástica del resorte va a ser 0.1875 pulgadas a la cuarta por G, que vale 11.7. Perdón, 11.4 por 10 a la 6 libra fuerza por pulgada cuadrada. Y debajo 8 por el diámetro, 1.0625 pulgadas por el número de espiras activas, que son 7. Bien, entonces tengo aquí pulgadas cuartas. Se eliminan aquí, esta pulgada con esta, y el resultado será libras fuerza por pulgada. Entonces esas operaciones dan lo siguiente. $236.8 libras fuerza por pulgada. Bien, entonces con eso ya puedo calcular tanto la deformación mínima como la deformación máxima. Perdón, este es al cubo y el resultado cambia un poco.
209.76 libras fuerza por cada pulgada. Sí. Ok, una vez que tengo ya el valor de K, puedo proceder a encontrar la fuerza mínima y la fuerza máxima. Voy a apuntar por este lado, por aquí a un ladito el valor de K. Bien. Entonces, voy a determinar las deformaciones. Primero la deformación mínima. La deformación mínima es la que se produce con la compresión de montaje. Va a ser 105 milímetros menos 102 milímetros. Estos son 3 milímetros que expresados en pulgadas nos da lo siguiente. (0.1181 pulgadas). La deformación máxima va a ser la deformación libre menos la deformación máxima del resorte cuando el oscilador, la palanca de oscilación, lo comprime a su punto máximo. Entonces será 105 milímetros menos 98 milímetros. Esto nos da 7 y expresado en pulgadas nos da 0.2755 de pulgada. Entonces ya tengo la deformación mínima y la deformación máxima. A cada una de estas les va a corresponder una fuerza máxima y una fuerza mínima. Entonces, la fuerza mínima va a ser el valor de la constante de elástica multiplicada por la deformación que le corresponde. De la misma manera, calculo la fuerza máxima. Bien, entonces, conocidas ya la fuerza mínima y la fuerza máxima, puedo proceder a calcular el esfuerzo. El esfuerzo, cualquiera que sea el máximo o el mínimo, va a ser K por 8 FD
entre pi de cúbica. Esta K puede tomar dos valores. Si quiero calcular el esfuerzo estático, entonces K es igual a Ks. Y si quiero calcular para carga dinámica, como es el caso, entonces K es igual a Kw, a la constante de igual. Entonces, lo siguiente que voy a hacer ahorita es determinar la constante de igual, porque estamos analizando el caso dinámico. Entonces la constante de igual vale 4c menos 1 entre 4c menos 4 más 0.615 sobre c, donde c pues es el índice del resorte, ¿no? C es la cantidad que relaciona el diámetro de paso con el diámetro de la espira. Entonces, lo siguiente que voy a hacer ahorita va a ser calcular ese kW basado en el C. Entonces, para el caso, C valdría 1.25 pulgadas entre D, que es 0.1875 pulgadas. Es un número adimensional y el resultado de esas operaciones es 6.666. Bien, entonces con eso kW va a valer 4 entonces el factor de igual valdrá lo siguiente. $1.2245. Sí. Bien. Entonces, conocido eso, veo que ya conozco K, conozco F, conozco D, conozco D cúbica. Entonces puedo determinar la magnitud de los esfuerzos máximo y mínimo. 1.22, lo voy a apuntar aquí debajito.
Bien, entonces con eso puedo determinar ya el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo uso la fuerza máxima, que es 57.8 libras fuerza. Y debajo, pi por el diámetro al cubo, que es y acá falta el diámetro. El diámetro es 1.06 .0625. Así. Entonces, con esos datos, el esfuerzo cortante máximo nos da 29.050 Bien, verificando. $29.050. Bien, entonces el esfuerzo cortante mínimo tendría que hacer las mismas operaciones que aparecen aquí, solamente sustituyendo ese valor, el 57.8 por el 27.44. En lugar de hacer eso, voy a multiplicar este valor por la razón que hay entre estos dos para simplificar un poquito el cálculo. Bien, ya tengo la magnitud del esfuerzo cortante máximo, la magnitud del esfuerzo cortante mínimo. Lo que me resta ahora es encontrar cuánto vale el esfuerzo alternante. Para eso hago un diagrama, como en todos los problemas de fatiga, que me relacione el esfuerzo con el tiempo. Entonces, cuando el resorte está en estado libre, tiene una deformación cero y consecuentemente el esfuerzo cortante también es cero. Una vez que se monta en el espacio donde va a trabajar, se deforma 3 milímetros. ¿verdad? Entonces, sufre como consecuencia un esfuerzo mínimo. Y después, a partir de ese momento, va a empezar a trabajar en ciclos de carga y descarga, carga y descarga. Entonces, va a operar entre este valor, un máximo, va a bajar otra vez a ese valor mínimo, un máximo, y así sucesivamente. De manera que
este punto de acá va a ser el esfuerzo cortante máximo. Voy a tener también, sabemos, un esfuerzo en este espacio que va a ser el esfuerzo alternante y un valor del esfuerzo de aquí a aquí que va a ser el esfuerzo medio. Entonces el valor del esfuerzo alternante va a ser el esfuerzo cortante máximo menos el esfuerzo cortante mínimo dividido entre 2. Entonces el esfuerzo alternante va a ser tau máximo menos tau mínimo entre 2. Numéricamente, esto sería 29.050 menos 12.449 entre 2. Esa operación nos da por resultado lo siguiente. En números redondos, el esfuerzo amplitud va a ser 8.300 libras fuerza por pulgada cuadrada, que es el resultado que me pide que calcule el problema. Podría ahora ampliar un poquito el problema si quisiera, por ejemplo, calcular el factor de seguridad al cual está operando. Esa sería una siguiente posibilidad. Por ejemplo, si quisiera saber si esto tiene una seguridad de operar con vida infinita, podría aplicar alguna de las teorías que hay. En este caso me voy a inclinar por la de Goodman. Si quisiera conocer la seguridad de fatiga, tendría que hacer esta operación. No me lo pide el problema, lo comento nada más porque es una situación muy común. Tengo tau alternante, tau medio lo puedo calcular de manera muy sencilla. El SSE para el tipo de resorte viene tabulado, está en las tablas. 310 megapascales para resortes graneados y me parece que 450 para resortes graneados y 310 para no graneados, y el SSU lo obtendría calculándolo a partir del SUT. Entonces tengo manera de calcular todos estos y consecuentemente calcular el factor de seguridad. Sin embargo, el problema no me lo pide, pero lo que tendría que hacer, si fuera el caso, sería eso. Este valor lo obtendría de la tabla, que solo tiene dos posibilidades: 310 para no graneados, como es el caso, y me parece, sin estar muy seguro, que el otro es 450. Permítanme checarlo. No es 450, es 465 y son MPAs para graneados. Este otro valor de aquí, el SSU, pues lo calcularía en términos del SUT. Para este tipo de resorte sería 0.67 del SUT.
Y el SUT, pues lo calculo con la fórmula que ya conocemos, la que dice SUT es igual a A dividido entre D elevado a la M. Escogería el factor A y el exponente M de acuerdo con el tipo de material, que en este caso es alambre estirado duro. Iría a la tabla, hago esta operación y calculo lo necesario para el siguiente paso. Como no me lo pide, lo voy a dejar ahí indicado y voy a ir más bien al inciso B del problema, a la determinación de la frecuencia natural del resorte, porque lo que quiero verificar es que no entre en resonancia con la frecuencia de trabajo. Bueno, entonces, la frecuencia natural del resorte se puede expresar como 1/2 de la raíz de la rigidez por la masa. Bien. Esta acá es la constante elástica, la aceleración de la gravedad y el peso del resorte. El peso del resorte lo voy a calcular de la siguiente manera. Será el peso de una espira por el número de espiras. El peso de una espira va a ser el área por el perímetro. Sería pi por el diámetro al cuadrado entre 4 sería el área. El perímetro sería pi por el diámetro de paso. Entonces, esto es el volumen de una espira, ¿no? Y resulta que el resorte tiene n espiras, entonces el resorte en total pesaría todo eso. Esto es apenas el volumen y tengo que multiplicarlo entonces por el peso específico. Estoy calculando el peso como peso específico por volumen. El volumen, nuevamente, va a ser el volumen de una espira, que es el área de su sección transversal multiplicada por el perímetro. Es decir, si lo viera, vamos a decir así. Vamos a pensar que esta fuera una espira. Este sería el área. Y esto de todo alrededor sería el perímetro. Esto otro sería el perímetro. El perímetro vale pi por diámetro. Y el área vale pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, el perímetro por el área me da el volumen de una espira por n espiras. En este caso las espiras son las totales porque todas las espiras contribuyen al peso, no contribuyen a la constante elástica, pero sí contribuyen al peso. Entonces, finalmente, el peso del resorte va a ser el peso específico, pi cuadrada, d cuadrada, de n entre 4. ¿Sí? Ok, entonces ahora me falta nada más determinar cuál es el peso específico del acero. El peso específico del acero en unidades del sistema internacional son 7.850 kilogramos por metro cúbico o 7.85 kilogramos fuerza por decímetro cúbico o 7.85 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Cualquiera de esos. Voy a partir de este de aquí para sacar el correspondiente en libras fuerza por, pulgada cúbica.
por pulgada cúbica, que es como me conviene, no por pie cúbico, porque la aceleración de la gravedad viene en pies por segundo al cuadrado. Entonces lo voy a pasar a libra-fuerza por pie cúbico. Entonces, 1 kilogramo fuerza son 2.2 libras fuerza. Y 1 metro son 3.28 pie. Entonces 1 metro cúbico es 3.28 pie al cubo. El resultado de esas operaciones es que el peso específico del acero es 489.4 libras fuerza por cada pie cúbico. Y consecuentemente, el peso de cada resorte va a ser 489.4 libras fuerza por pie cúbico por pie al cuadrado por el diámetro al cuadrado, que sería 0.1875 entre 12 para pasarlo a pies. Elevado al cuadrado. El diámetro, que son 1.25 pulgadas. Dividido también entre 12 para pasarlo a pies. Y finalmente el número de espiras totales, que en este caso son 9. Esto sería pie cuadrado y pie. Y dividido todo entre 4. Entonces finalmente este pie cúbico con el pie cuadrado y el pie, y me quedan nada más las libras fuerza. Esa operación nos da .0307 libras fuerza. Bien, verificando. Muy bien, ese es el resultado. Y ahora sí, ya podría calcular el valor de la frecuencia natural. Conocido el valor de K. Y el valor de K nos había dado anteriormente. Bien, el valor de K era 209
0.76 libras fuerza pulgada. Lo voy a pasar a libras fuerza por pie. Serían 2517.12 libras fuerza pie. Y parece ser que ahora sí tengo ya todo lo necesario. Entonces la frecuencia natural sería 1/2 de la raíz cuadrada de 2517 libras fuerza por pie, que multiplica a 32.2 pie por segundo al cuadrado, y que divide al peso, que son 0.0307 libras fuerza. Este pie con este pie, libra fuerza con libra fuerza, y el resultado de 1 entre segundo cuadrado sería 1 entre segundo, o sea, ciclos por segundo. Dicho de otra manera, hertz. Entonces ese resultado nos da 1624 Hz. Y lo último para saber si se encuentra en resonancia o no es, voy a comparar la frecuencia natural con la frecuencia de operación. La frecuencia de operación son 450 ciclos por minuto. Que en ciclos por segundo serían 7.5 ciclos por segundo. Entonces, lo último que debo verificar es que la frecuencia de operación esté alejada entre 15 y 20 veces, al menos 15 veces de la frecuencia de operación. Entonces, 15 veces la frecuencia de operación nos daría 15 por 7.5. 112.5 Hz. Entonces, se puede ver fácilmente que la frecuencia natural es mayor que 15 veces la frecuencia de operación. Consecuentemente, no existe resonancia. Bien, entonces la frecuencia de operación debe estar alejada ya sea hacia abajo o hacia arriba de la frecuencia natural del resorte al menos 15 veces. En este caso está mucho más veces, está alejada, vamos a decir 1624 entre 7.5. Está alejada 216 veces, está sumamente retirado, entonces hay un peligro inexistente de que entre en resonancia, no hay ninguna posibilidad. La frecuencia de operación es muy baja relacionada con la frecuencia
natural del resorte. Y con esta conclusión se contesta el inciso B y se resuelve ya todo el problema.